A ver, Donald Trump, primero, dice que México entregó a Caro Quintero y a 28 narcos porque impusimos aranceles y el asesino de Kiki Camarena será procesado. Así lo advirtió Donald Trump. Vamos primero con lo que dijo Donald Trump. ¿Cómo interpretarlo? Pues Donald Trump es lo que le digo. Flores y garrote para México. Un día lo soba, otro día nos avienta cachetadas. Gracias a nuestros esfuerzos, México entregó recientemente 29 de los mayores líderes de los cárteles, incluido el depravado Caro, acusado del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, en 1985. Y eso fue un gran problema. Si saben, han estado buscando a esta persona durante años, muchos años, y lo conseguimos. Este malvado asesino será ahora procesado con todo el peso de la ley. Y sabemos que, bueno, digámoslo de esta manera, tengo que ser amable con un caso muy sólido, en el que detener a los criminales que cruzan nuestras fronteras a nivel de récord, y también estamos deteniendo las cantidades masivas de drogas mortales. Tan solo en 2023, las sobredosis de drogas mataron a más estadounidenses en 12 meses que durante toda la década entre 1980 y 1990. Es decir, 10 veces más, pero es mucho más alto que eso. El año pasado murieron más estadounidenses a causa del fentanilo que en la guerra de Corea, la guerra de Irak o la guerra de Afganistán combinadas. Es por eso que impongo grandes aranceles a México, Canadá y China, y permanecerán vigentes hasta que estos venenos mortales dejen de llegar a nuestro país. Y les diré que tan pronto como puse aranceles a México, Canadá y China, se han visto resultados increíbles en las últimas semanas. No estaban contentos con eso. Probablemente hayas leído, no estaban felices, pero están trabajando como locos para terminarlo. No estaban trabajando muy duro antes que yo hiciera esto. Es parte de lo que comentó. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Por dónde empezamos? Por ahí, y lo otro también, lo que revivió Donald Trump. Un día nos quiere, otros días nos manda flores y garrote para México. Sí, exactamente. Aunque te diría, Iván, bueno, muy buenos días. Perdón, Luis, te diría, Luis, y me quedé con el nombre de tu productor, perdóname. Sí, claro. Saludos a Iván, por cierto. Te diría, Luis, que, mira, sí, aunque yo diría que los mayores riesgos y el mayor garrote en cuanto al cómo puede golpear Trump a México y a otros países está por otro lado, que no es precisamente la retórica, ¿no? Porque, mira, si nos quedamos con la retórica, Luis, a ver, justo lo que acabas de poner en tu noti, estas palabras del presidente Donald Trump, empatan de entrada con lo que el propio Donald Trump dijo días antes, recordarás, en esta especie de mensaje que dio en el Congreso, ¿no? Que no fue un informe porque lleva poco tiempo en el gobierno, pero sí dio un balance amplio de acciones que lleva, y ahí dijo, ¿no? Justamente en ese informe en el Congreso, que México había entregado a estas personas como resultado de los aranceles, Luis, ¿no? O sea, es la segunda vez que el presidente Trump dice eso. Ahora, el tema es que en realidad es verdad, o sea, no hay otra razón por la que México hizo eso, que es este apresuramiento y necesidad en la que se ha visto México de enviar mensajes importantes. Y tan es verdad que la propia presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo, Luis, cuando en una conferencia hace unos días estaba informando que le parecía inadecuado, ¿no? De nueva cuenta cómo se había referido la Casa Blanca al gobierno de México el día en que entraron en vigor los aranceles, que bueno, en realidad entraron en vigor entre comillas porque luego rápidamente fueron aplazados otra vez, pero en ese balance que dio la presidenta Sheinbaum, Luis, pues dijo muy claro, a ver, en el tema de seguridad, no es correcto que el gobierno de Estados Unidos diga que no estamos haciendo lo suficiente, porque enlistó varias acciones, Luis, y en ellas mencionó la entrega de las 29 personas. Entonces, en realidad, más allá de los matices y de, miren cómo lo doblamos o los presionamos, todo eso, tanto está clarísimo para Estados Unidos y también para México, también sí que lo dijo la propia presidenta Sheinbaum, que la entrega de estas 29 personas por este mecanismo de enviarlos sin haber terminado la ruta de un procedimiento de extradición, se hizo pues con la soga al cuello, Luis, con las presiones de Estados Unidos de necesitamos mandar mensajes de contundencia, y un mensaje que, pues, por cierto, funcionó, ¿no? O sea, fue ese día en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, fue muy llamativo
esta entrega que se hizo, y lo ha dicho en varias ocasiones el presidente Trump también. Trump convierte a migrantes en enemigos de guerra para expulsarlos de Estados Unidos. ¿De qué se trata, Arturo Ángel? Desde Nueva York, estamos hablando con él. Sí, fue uno de los temas más importantes del fin de semana aquí en Estados Unidos y que ha generado muchísimas reacciones, Luis. Básicamente lo que hizo Donald Trump fue, déjame decirlo en términos coloquiales, sacarse de la chistera, ¿no? Una ley que, fíjate nada más la fecha, se creó a finales del siglo XVIII, en el año 1798, Luis, y que es la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, Alien Enemies Act, que pues básicamente la idea de esta ley, Luis, es que Estados Unidos, ante el temor de actividades, por ejemplo, de espionaje o de saboteo a sus instalaciones estratégicas, pudiera expulsar de manera expedita a ciudadanos que estuvieran en su país pertenecientes a países con los que estén en guerra, ¿no? Evidentemente, en 1798, Luis, no había otras técnicas y otras herramientas tecnológicas o de investigación, pues como para tratar de investigar bien quién podría o no estar realizando alguna actividad delictiva, de espionaje, etcétera. Entonces lo que se optó fue por esta medida de, bueno, si ya estamos en guerra contra el país, vamos a echar a la gente de ese país, ¿no? Entonces esa ley se ha utilizado solo, fíjate, en más de 200 años, Luis, se había utilizado solo en 4 ocasiones, ¿no? Entre ellas, la última vez fue la Segunda Guerra Mundial, de hecho, ¿no? Para expulsar de los Estados Unidos, pues a ciudadanos de los países con los que estaban en guerra, alemanes, algunos italianos, pero sobre todo japoneses. Y de hecho Estados Unidos siguió expulsando ciudadanos japoneses de su territorio años después de haber terminado la guerra, lo que le generó demasiadas críticas y hubo abusos porque ya era un tema más bien de discriminación. Bueno, esa fue la última vez. Ahora el gobierno de Donald Trump el viernes en la noche emite un decreto en el que recupera esa ley y dice que a partir de ella determina que el gobierno de Venezuela ha hecho poco, ha incurrido en omisiones e incluso ha tolerado y prácticamente patrocinado que un grupo criminal muy peligroso como es el famoso Tren de Aragua, este grupo que junto con los cárteles mexicanos fue designado organizaciones terroristas, Luis, dice que ha permitido que este grupo Tren de Aragua esté metiendo drogas a los Estados Unidos y particularmente a un montón de personas de manera ilegal al territorio, personas que además pueden cometer delitos, están ligados con el grupo criminal y por lo tanto hay una invasión. Y esa invasión debe ser considerada prácticamente como un acto de guerra y por lo tanto, invocando esa ley, se acredita que todos aquellos ciudadanos venezolanos que tengan nexos o pertenezcan a este grupo criminal serán sujetos de deportación inmediata. Ojo, Luis, no importa si ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, pueden estar y haber ingresado legalmente a Estados Unidos, pero si el gobierno a través del Departamento de Justicia determina que fulanito de nacionalidad venezolana que tenga más de 14 años de edad, esos son los únicos requisitos, está ligado, pertenece a este grupo criminal, será expulsado de Estados Unidos. Y con ese argumento, Luis, sacaron de manera inmediata a 200 personas que ya tenían detenidas de nacionalidad venezolana y que el gobierno de El Salvador, ¿no? Alegremente recibió, porque vimos al presidente Nayib Bukele presumiendo en redes sociales cómo llegaron estas personas encadenadas a un espectáculo increíble de violaciones a derechos humanos, ¿no? Pero y con esto concluyo, Luis, lo más peligroso y lo que sabemos, ¿no? Con las fuentes que hemos consultado, incluso desde la campaña, porque esto era una cosa que Donald Trump ya había dicho en la campaña que iba a hacer, pero como la gente decía, bueno, quién sabe, ¿no? Sí te puedo decir que el tema de los venezolanos sería la primera fase de una estrategia
que posiblemente se va a emplear a ciudadanos de otras nacionalidades con argumentos similares. Y los mismos argumentos, si uno lee el decreto, Luis, del Tren de Aragua, son los que se han utilizado contra los cárteles mexicanos. Para allá iba. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, que no le cuesta, decirlo, pues si también cualquiera que esté involucrado a los cárteles y si eres vecino del cártel Jalisco Nueva Generación, que lo detuvimos en Montebello, California, y como tú eres vecino de él, vámonos. No, y así, y alégale al umpire, ahora sí en términos beisbolísticos, esa es la nueva cara de Estados Unidos. Te mando un abrazo, Arturo, y estamos en contacto.